Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió y dijo al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Quiero hablarte de esta palabra que es muy conocida. Es una palabra que muchas veces la he ministrado, pero en este tiempo Dios me daba una manera distinta, porque Dios es así. Dios es un Dios que se renueva. Como sabemos y conocemos la palabra, dice la palabra de Dios que se encontraba el rey David, aquel que había tenido una gran amistad con Jonatán, hijo de Saúl. Y como todos conocemos la historia, dice la palabra que ahí estaba Saúl, que se levanta contra David, y toda la casa de Saúl termina muriendo, toda la casa de Saúl termina en manos de los enemigos, porque David era el ungido, el que Dios había elegido con un propósito. Cuando Saúl se levanta contra David, todos conocemos la historia, el Señor termina peleando por David, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que mientras David y mientras Jonatán, vivía, Jonatán dice que amaba a David y lo respetaba más allá de que se pegó a su padre porque era su obligación. Pero dice que cada vez que había algo que podía perjudicar a David, Jonatán le daba un aviso. Hacen un pacto de amistad entre David y Jonatán, donde David le promete a Jonatán que no se iba a olvidar de él. Muerto Saúl, muerto Jonatán, dice la palabra que la nana, la que cuidaba la vida de Mefiboset, dice que corre, porque venían los enemigos, corre con Mefiboset en brazo. Mefiboset se le cae de los brazos, teniendo una edad de 4 o 5 años, queda lisiado de los 2 pies, y todos ya conocemos esa historia. Donde termina Mefiboset en Lodebar, aleluya. Pero yo quiero hablarte en esta noche de especial manera de Mefiboset. Quiero hablarte de ese niño que fue iniciado de sus 2 pies. Y en ese tiempo, oiga, en ese tiempo no había andador, en ese tiempo no había sillones de ruedas, en ese tiempo el que quedaba lisiado se arrastraba, a no ser que tenga sirviente que lo trasladara. Pero Mefiboset fue un chico desechado. Pero yo quiero hablar de algo muy especial de Mefiboset, porque dice la palabra, y usted solo va a encontrar en Crónica, que cuando Mefiboset nace, su abuelo Saúl le pone el nombre de Medibal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Mefiboset, aquel que de repente le cambian el nombre, había sido diseñado con un propósito. Medí significa, oiga lo que significa.
misericordia. Aleluya. Es poner el corazón en la miseria. Es acordarse de las miserias ajenas. Aquel que un día era nieto del rey, hoy estaba en Lodebar, arrastrándose sin poder caminar. Pero hubo un rey que se acordó. Hubo un rey que puso el corazón en la miseria de otro. ¿A quién estás ayudando? ¿Por quién estás poniendo el corazón? ¿De qué miseria ajena te estás acordando? ¿A quién estás dispuesto a levantar? ¿A quién estás dispuesto a sacudir? ¿Con quién estás dispuesto a hacer misericordia y sentarlo a tu mesa? Aleluya. A veces no te tienes que ir tan lejos a hacer misericordia. A veces necesitas hacer misericordia con tus hijos. Santo. A veces necesitas hacer misericordia con los tuyos, con los que tienen al lado. A veces nos vamos a buscar la misericordia, a querer hacer misericordia con un adicto, con una prostituta, con un alcohólico. Y no digo que esté mal, no malinterprete, pero nos olvidamos de hacer misericordia con el que tenemos al lado. Aleluya. Dice que él estaba en Lodebar. Lodebar significa, aleluya, sin palabra, lugar de no comunicación, sin pasto, sin recursos, lugar de silencio, sin sueño, sin futuro, lugar donde habitaban los desahuciados. Pero la palabra, el significado en sí, es lugar de no comunicación. Y a veces tenés tu casa y no tenés la comunicación que deberías tener. A veces tú lo tenés ahí en tu casa, donde no se encuentra la paz, donde no se puede sentar a la mesa y hablar en paz, hablar tranquilo, comunicarnos, entendernos. A veces no tenemos que ir tan lejos para encontrar a los demás. A veces nuestro lugar sin palabras es nuestro propio hogar, donde no compartimos, donde no preguntamos, donde no indagamos. Mi hijo Kevin tiene 29 años, puede cumplir 30. Hoy el día 21 cumple 22, Samara tiene 14. Y yo los cargoseo a la hora que salen, y ellos lo saben. Y a veces se me enojan y yo le digo, hasta que venga Cristo, te voy a seguir preguntando, te voy a seguir mandando, te voy a seguir molestando, hasta que venga Cristo. Y es mi lugar de comunicación, mi hogar, porque nos podemos sentar. Obvio que no me las sé todas, hay cosas que el Señor me revela de ellos, que me muestra de ellos. Pero sé que en cada uno de ellos hay un diseño que no se perdió, que sigue vigente y que no son hijos de mi vergüenza, son hijos de bendición. Levántate, mamá, papá, y comienza a llamar a los tuyos por más mal que estén. Son hijos de mi bendición, son hijos que a mí me hacen bien, son hijos que a mí me bendicen. A mí no me avergüenza mis hijos. Aleluya. Ese Lodebar a veces está más cerca de lo que pensamos.
puse el nombre sabiendo, era Samara. Ya pastoreábamos, ya teníamos más conocimiento, pero a los demás era lo que sentíamos en el corazón. Y dice, buscaba lo que es Kevin, y ojalá usted lo pueda hacer en su casa y acordarse de sus hijos y bendecirlos. Es un irlandés gaélico formado de dos palabras: Caoa, que significa, oiga, amable y guapo, y Geir, que significa nacimiento. ¿Qué es el nombre Kevin? Nacimiento noble, guapo de nacimiento, o hombre de gentil corazón. Y yo me gozaba porque cada uno de ellos, cuando leía, veía que Dios no se equivoca y que en algún momento Dios nos inspiró y nos guió a ponerle los nombres que le pusimos. Y yo decía, en cada uno de ellos hay un propósito. Deriva del latín eligius, elegido o predestinado. O también del griego, a ver si no me equivoco, no, del arameo, Elohim, que significa Dios mío. Vio que Cristo cuando está en la cruz dice, Elohim, Elohim, lama sabactani, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que tengo un guapo, noble y todas las cualidades, un elegido, aleluya. Elián es del hebreo el Ashal, Jehová es mi Dios, y del griego Helios, el que brilla como el sol. Así que tengo uno que brilla, un guapo, un elegido, y Samara es de origen hebreo, protegida de Dios, del árabe Samirá, compañía agradable, y del latín Samaira, semilla. ¡Wow! Yo decía, Señor, esos son los que tú diseñaste. Y ellos no son perfectos, iglesia. Mis hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos. Mis hijos han fallado también a Dios. Han hecho cosas de las que se han tenido que arrepentir y de las que se siguen arrepintiendo y siguen fallando. Pero yo sé que en cada uno de ellos hay un origen, hay un nombre que determinó su destino y su propósito. Y por más que no estén como deberían estar, porque yo siempre digo, todavía falta que Eloy sirva, que Elian sirva, que Samara sirva, que estén en casa de papá, no significa nada. Nos vamos a parar hasta que ellos no cumplan el propósito. Pero por más que no estén como nosotros que queremos que estén, ya hay una marca sobre ellos, ya hay un destino, ya hay un diseño. Es por eso que vengo a hablar y mis hijos quizás en algún momento hubiesen podido decir, es que vergüenza agarrarme la cabeza, pero iglesia, ¿de qué nos vamos a escandalizar, iglesia? Si hoy el mundo está como está, no nos podemos escandalizar, tenemos que hacer misericordia, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra esencia, que brille como el sol, que brille, oh aleluya, que se levante una generación sin falta, sin carga, sin traición, que desprecie. Aleluya, aleluya, estamos en un ministerio apostólico, profético, revelable contra la religión
Machí, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces vio el rey a David y le trajo de la casa de Machí, hijo de Amiel y de Lodebar. Oiga, en ese mismo momento Mefiboseth dejó de arrastrarse. Porque usted que piensa que el rey lo mandó a buscar y que él tenía que seguir arrastrándose a los que el rey lo había mandado, no. El rey hizo misericordia completa y en ese mismo momento lo empezaron a cargar a Mefiboseth como debía ser en ese tiempo. No sé si lo sentaron en el caballo, lo sentaron en un carro, no sé dónde lo pusieron para ir hasta el palacio, pero la historia de Mefiboseth, de aquel que parecía vergüenza, comenzó a cambiar, porque yo me imagino, no dice, la historia no relata, no sé si lo buscaron en un carro, pero yo me imagino que la gente que estaba en lo demás con Mefiboseth, gente desahuciada, que me imagino que se consolaban unos a otros, quizás estaba el que le puso el nombre a Mefiboseth, no sé si estaba ahí, pero toda esa gente vio que alguien y una compañía que venía del parte del rey lo cargó, lo puso en el carro y lo comenzó a sacar de lo demás. Aleluya, que te quiero decir con esto, ahí terminó la historia triste de Mefiboseth, porque el carro comenzó a salir, la gente comenzó a mirar, habrán empezado a estar mirando que no se podía levantar. Oh gloria, que hace
pensaba, ¿para qué sigo yo? No puedo caminar, no puedo llegar a terminar. Aleluya. Y el entonces dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Entonces el rey llamó a su siervo de Saúl y le dijo, todo lo que puedes hacer de todos sus casas, yo le he dado de tu Dios.